Cateterismo cardíaco y angiografía coronaria diagnósticas. A pesar de los adelantos constantes en las técnicas incruentas, el cateterismo sigue siendo una herramienta clínica fundamental para evaluar la anatomía y fisiología del corazón y sus vasos sanguíneos. Implica la inserción de catéteres, una especie de tubos de plástico huecos de 2 milímetros de diámetro en una arteria o vena periférica bajo anestesia local y su inserción en las cavidades cardíacas con el propósito de medir las presiones intracavitarias, la saturación de oxígeno o inyectar un medio de contraste radiográfico líquido. Los resultados que se obtienen durante el cateterismo cardíaco de tipo diagnóstico determinan la magnitud y la gravedad de las enfermedades cardíacas y de esta manera nos permiten establecer un plan apropiado para un tratamiento, ya sea médico, quirúrgico o a través del propio cateterismo. El cateterismo cardíaco en un tiempo fue considerado indispensable en todos los pacientes que se iban a considerar alguna cirugía cardíaca. En la actualidad, muchos individuos con cardiopatía congénita valvular se someten a corrección quirúrgica con base solo de los datos clínicos y derivados de las pruebas no invasivas. Solo cuando hay la necesidad clínica de saber, existen muy pocas contraindicaciones absolutas para el cateterismo cardíaco diagnóstico. El riesgo de defunción por procedimientos de cateterismo cardíaco electivo es muy bajo, de un 0,01%, es decir, 1 a 10.000 casos estudiados. Pero el procedimiento conlleva a un riesgo escaso, aproximadamente de 1 en 1000, de apoplejía o de infarto miocardio, de taquicardia rápida o de bradicardias transitorias, de equimosis o hemorragias en el sitio de inserción del catéter. La mayor parte de los cateterismos cardíacos, por decir el 95%, se lleva a cabo con la técnica vía femoral percutánea, que comienza con la punción de la arteria femoral común para realizar el cateterismo del hemicardio izquierdo, y para el cateterismo del hemicardio derecho se debe realizar la punción de la vena femoral. Se inserta una guía metálica flexible a través de esta aguja y se brinda soporte a la inserción de una camisa para el acceso vascular, a través de la cual se pueden introducir los catéteres convenientes. Esta técnica percutánea puede adaptarse a otros sitios arteriales como la arteria humeral y radial en pacientes con vasculopatía periférica que afecta la aorta abdominal y las arterias ilíacas o femorales, o en quienes se desea la ambulación inmediata después del procedimiento. La vena yugular interna para el cateterismo del corazón derecho en pacientes que requieren vigilancia hemodinámica prolongada es útil. El cateterismo cardíaco comprende una serie de diferentes determinaciones de presión y flujo, es a lo que le llamamos hemodinamia, así como diversas inyecciones de medio de contraste que se registran como películas radiográficas, que es la angiografía. Esto depende de las características del problema clínico que se está evaluando y de la magnitud de la información disponible con la evaluación incruenta previa de la función del ventrículo izquierdo y las válvulas. Los estudios hemodinámicos completos de los hemicardios izquierdo y derecho en general se reservan para los pacientes en quienes no son claros los resultados de los estudios no invasivos o en los que es conveniente la vigilancia hemodinámica del estado circulatorio inestable durante el procedimiento o después del mismo. El cateterismo cardíaco diagnóstico puede hacerse para valorar sobre el lado derecho del corazón, es a lo que le llamamos cateterismo cardíaco derecho, el lado izquierdo, cateterismo cardíaco izquierdo, y la coronariografía o angiografía coronaria con ventriculografía. El cateterismo cardíaco derecho, en este procedimiento se miden presiones del hemicardio derecho. En un tiempo se consideró un componente sistemático del cateterismo cardíaco, pero en la actualidad se usa o se utiliza solo en un 25% de los procedimientos.
sobre todo cuando se sospecha de disfunción significativa de los ventrículos izquierdo, derecho o ambos, valvulopatías, enfermedades miopericárdicas o cortocircuitos intracardíacos. Se inserta por vía percutánea un catéter de flotación o de balón por una vena apropiada, ya sea femoral, humeral, subclavia o yugular interna, y se avanza sucesivamente hacia aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y la posición de enclavamiento o encuña del capilar pulmonar. Se miden presiones que se registran en cada uno de estos sitios y después de registrar la presión en cuña pulmonar, que es aproximadamente el equivalente a la presión de la aurícula izquierda, se desinfla el balón de manera que se puede obtener muestras de sangre para medir la saturación de oxígeno en retirada desde el capilar pulmonar, pasando por la arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha. Si es accesible la aurícula izquierda vía foramen oval permeable, se pasa a aurícula izquierda para medir saturación, a fin de detectar cortocircuitos intracardíacos y calcular el gasto cardíaco por medio del principio de Fick. El gasto cardíaco también puede ser calculado por método de termodilución. El cateterismo cardíaco izquierdo es un procedimiento que se puede realizar por vía percutánea al canalizar las arterias femoral, humeral o radial. El catéter para el hemicardio izquierdo se avanza bajo control fluoroscópico hacia la aorta central y luego en dirección retrógrada para cruzar por la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene colocado un catéter en el hemicardio derecho, la medición simultánea y el registro del hemicardio izquierdo, el hemicardio derecho y las presiones de las arterias periféricas, junto con una determinación del gasto cardíaco por medio del método de termodilución o del método de Fick, permiten obtener un registro hemodinámico completo. Cuando hay una estenosis valvular, las mediciones de las presiones en las cámaras corriente arriba y corriente abajo, por ejemplo en el ventrículo izquierdo y en la aorta ascendente, para la estenosis aórtica, o la presión en cuña de los capilares pulmonares del ventrículo izquierdo en la estenosis mitral, pueden combinarse con la medición del flujo derivado de la determinación del gasto cardíaco para permitir el cálculo del área del orificio valvular estenótico. ¿Cuáles son las indicaciones del cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria? En la enfermedad arterial coronaria, en pacientes de alto riesgo y pronóstico adverso basado en estudios no invasivos. En pacientes recuperados de muerte súbita cardíaca, aquellos que presenten taquicardia ventricular monomórfica sostenida, en pacientes con taquicardia polimórfica ventricular no sostenida. En pacientes sintomáticos, en la angina estable en tratamiento con clase funcional 2, 3 o 4 de la Sociedad Canadiense del Corazón, en el síndrome coronario agudo, angina inestable o infarto sin elevación del ST, y en aquel dolor torácico de etiología dudosa y hallazgos equívocos en los tests no invasivos. En el infarto del miocardio agudo con elevación del ST, la principal indicación es reperfundir la arteria recién ocluida con angioplastia primaria, en los pacientes posinfarto con isquemia recurrente o persistente, posedema pulmonar agudo o FEBI reducida, pacientes choqueados o inestabilidad hemodinámica, en aquellos que después de un infarto el test de esfuerzo es positivo o tienen un riesgo elevado de repetir el infarto, y en los que se presentan complicaciones mecánicas del tipo de insuficiencia mitral y CIB. En la enfermedad valvular cardíaca, en los pacientes sintomáticos con enfermedad valvular severa sospechada, en la endocarditis infecciosa con necesidad de cirugía cardíaca, en pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica dilatación ventricular o FEBI baja, y en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca y se sospecha una enfermedad arterial coronaria. En insuficiencia cardíaca de reciente inicio, en pacientes sobre todo con angina o sospecha de enfermedad arterial coronaria no diagnosticada, o en insuficiencia cardíaca reciente, en pacientes con miocardiopatía o cardiomiopatía de etiología incierta y sospecha de enfermedad arterial coronaria. En las enfermedades cardíacas congénitas, aquellos pacientes que van a ser sometidos a este tipo de cirugía y que tienen síntomas o test no invasivos que sugieren una enfermedad arterial coronaria, y en aquellos pacientes que se sospecha anomalías de las arterias coronarias de tipo congénito. En la enfermedad pericárdica, en pacientes sintomáticos con sospecha de pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco, en el trasplante cardíaco como parte de la evaluación preoperatoria y postquirúrgica, y en otras condiciones como la cardiomiopatía hipertrófica con angina, y en la enfermedad de la aorta donde se sospeche enfermedad de las arterias coronarias. Los valores normales de las mediciones hemodinámicas que se hacen a través del cateterismo. La presión de la aurícula derecha es la presión media, que es entre 0 y 5
La presión en ventrículo derecho, la presión sistólica pico es de 17 y 32 y la diastólica final entre 1 y 7. La presión en la arteria pulmonar, la pico sistólica es igual a la de ventrículo derecho de 17 a 32 y la diastólica final igual de 1 a 7, con una media de 9 a 19. La presión capilar en cuña, que es la misma en la aurícula izquierda, es de 4 a 12. La presión en aurícula izquierda, la media es de 4 a 12. La presión sistólica pico ventrículo izquierdo es de 90 a 130 y la diastólica final del ventrículo es de 5 a 12. En la aorta, la sistólica pico de 90 a 130 y la diastólica final de 60 a 85, con una media en la aorta entre 70 y 100. Las resistencias vasculares sistémicas, 900 a 1400 denas. La resistencia vascular pulmonar de 40 a 120 y el índice de consumo de oxígeno es entre 115 y 140, con un índice cardíaco de 2,8 a 4,2. El cateterismo cardíaco izquierdo también se incluye la angiografía del ventrículo izquierdo y de la aorta. Si no se han evaluado con anterioridad el tamaño y la función del ventrículo por medios no invasivos, se puede llevar a cabo una ventriculografía izquierda inyectando con fuerza a través de un catéter adecuado, en este caso el rabo de cochino o pigtail, a nivel de ventrículo izquierdo de unos 30 a 45 mililitros de contraste a una velocidad de 10 a 12 milímetros por segundo. Estas imágenes radiográficas definen la silueta de la cavidad cardíaca durante el ciclo y el trazo de la silueta en telediástole en telesístole permite calcular los volúmenes absolutos del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección, que en lo normal es entre 50 y 80%. La valoración cualitativa de las anormalidades regionales del movimiento de la pared, que nos dan la hipocinesia si existe una disminución hacia adentro durante la sístole del segmento alterado, una cinesia que no se produce movimiento hacia adentro, es decir, no se mueve ese segmento, es a lo que se le llama acinesia, y la expansión sistólica paradójica, es decir, en vez de contraerse se expande hacia afuera, es lo que se llama discinesia. También se valora la presencia de insuficiencia mitral si durante la inyección de contraste en ventrículo izquierdo regurgita a través de la válvula mitral hacia la aurícula flujo o material de contraste. Aquí vemos un paciente donde se hace una ventriculografía izquierda en diástole y en sístole y se ve que todos los segmentos, este es punta de corazón, la base, esta es la aorta, todos los segmentos del ventrículo comparado con la diástole se contrae adecuadamente. Si evaluamos este caso que tiene una enfermedad arterial coronaria, vemos que en diástole están todos los segmentos dilatados, pero durante la sístole la porción anterior y apical no se mueve, tiene acinesia y la pared inferior tampoco. Por tanto, aquí hay una acinesia de lo que es pared anterior y apical y pared inferior de ventrículo izquierdo. Es también importante a través del cateterismo cardíaco hacer una aortografía en caso necesario. Ella implica una inyección del medio de contraste, pero a nivel de la aorta ascendente, no en el ventrículo izquierdo como en la ventriculografía. Aquí vamos a evaluar de forma cualitativa si existe alguna anormalidad como la insuficiencia aórtica, aneurisma de la aorta o disección de la aorta o alguna combinación de ambas. La coronariografía. Si bien los aspectos del cateterismo cardíaco anteriormente descritos se realizan en situaciones específicas, lo esencial del cateterismo moderno es la coronariografía. Las puntas de los catéteres de formas especiales se colocan en los ostión o el inicio de la arteria coronaria izquierda y luego la derecha. Lo mismo en cualquier injerto que se haya realizado de forma quirúrgica de revascularización bajo control fluoroscópico. La inyección se realiza manual del medio de contraste para opacificar las luces coronarias. Cada arteria coronaria suele visualizarse en varias proyecciones que permiten evaluar el sitio y la gravedad de la obstrucción o la estenosis de los segmentos de datos normales adyacentes. Además, se puede detectar, independientemente de la estenosis, evaluar la rapidez del flujo coronario, el chorro llenado capilar en el miocardio, las vías colaterales que irrigan territorios miocárdicos abastecidos por un vaso ocluido, lo que es la circulación colateral, la presencia de anormalidades congénitas de la circulación coronaria como las fístulas coronarias y la permeabilidad de aquellos injertos ya realizados por una cirugía de revascularización coronaria. Aquí evaluamos una coronariografía izquierda con la descendente anterior y la circunfleja donde hay un vaso grande que se llama obtusa marginal y como es la primera que nace es la primera obtusa marginal. En esta vista un poco craneal estamos viendo, es para visualizar bien el tronco y que después da el origen a la descendente anterior y a la circunfleja. Estos vasos que nacen de la descendente anterior hacia afuera se llaman diagonales y los que nacen de la descendente anterior hacia adentro se llaman septales. Se enumeran según vayan
naciendo primera, segunda, tercera septal, primera, segunda, tercera diagonal. Arteria coronaria derecha predominante y un vaso principal distal que es la arteria descendente anterior. De forma esquemática estamos viendo en una proyección oblicua anterior derecha a 30 grados los vasos principales del corazón. La arteria descendente anterior con las diagonales, primera, segunda y tercera diagonal, las septales, primera, segunda septal, la arteria circunfleja que a veces nace del tronco o a veces nace directamente de la raíz de la aorta, con la primera y segunda obtusa marginal. Y la coronaria derecha, que nace del lado derecho, donde se ve la arteria del nodo sinusal, una arteria aguda marginal, una descendente posterior, que es un vaso principal. Esto es otra vista también para evaluar mejor las arterias diagonales y septales y la arteria coronaria derecha. De este modo, a través de la coronariografía y según los segmentos estudiados y las vistas estudiadas, se pueden determinar las lesiones o las estenosis de las arterias coronarias que pueden recibir un tratamiento, ya sea vía revascularización a través del mismo cateterismo o llevado al paciente a cirugía cardíaca.